FADA, la organización FADA ha hecho un nuevo informe donde aborda justamente el tema de la sequía y cómo afecta a los argentinos. Para hablar sobre este tema vamos a saludar al licenciado David Miazo, economista jefe de FADA. David, buenos días. Junto a Florencia y Sofía los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo que estar conversando con ustedes. Igualmente. Bueno, coméntenos un poco de qué trata este nuevo informe que han presentado en las últimas horas. Bueno, esto es un informe que en FADA publicamos de manera trimestral, que mide la participación del Estado en la renta agrícola en términos de cuántos impuestos, cuánto representan los impuestos sobre la renta de una hectárea agrícola, que el resultado es el 67,2%, es decir, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola en la Argentina, 67 pesos con 20 es lo que representan los impuestos. Y este número ha crecido respecto a la edición anterior en cerca de 6 puntos, producto justamente de la sequía, que genera menor nivel de producción, por lo tanto menor nivel de renta, y en un esquema tributario normal, esto no generaría un aumento de la carga tributaria. Sin embargo, acá en Argentina, como el principal impuesto son los derechos de exportación, incluso en un contexto de sequía, la carga tributaria termina siendo más alta de lo que era previamente. ¿Y creen que esto va a tener, digamos, una repercusión más fuerte, incluso de cara al próximo trimestre, cuando ustedes realicen el nuevo informe, el relevamiento de lo que está pasando ahora? Sí, por un lado, en términos de este indicador, de cuánto representan los impuestos, probablemente siga aumentando. Nosotros para esto tomamos las estimaciones de las bolsas de cereales, que hacen estimaciones respecto a la producción, y si se siguen confirmando, como vienen haciendo hasta el momento los peores pronósticos, este número puede seguir creciendo para la próxima publicación de marzo. Y después, bueno, también en el informe resaltamos un poco los impactos a nivel económico general, que también va a tener la sequía más allá de la participación del Estado en la renta agrícola. Y bueno, y en ese marco, ¿qué se puede rescatar o resaltar como más importante? Bien, el impacto de la sequía, más allá del nivel productor que estamos mencionando y que obviamente el nivel productor va a pegar de manera significativa, genera pérdidas económicas, va a generar algunas complicaciones para cumplir con los compromisos, con las deudas, sobre todo para productores más chicos que por ahí tienen menos capacidad para absorber estos impactos negativos, más allá de ese impacto a nivel productor, que es obviamente quien más lo siente porque quien ve caer su producción. A nivel país, el impacto va a venir, el impacto principal va a venir por dos lados. Uno es por la vía de las exportaciones y la disponibilidad de dólares para la economía. Se espera que se exporten entre 10 y 15 mil millones de dólares menos de lo que se exportó durante 2022. Y si 2022 tuvo bastantes presiones cambiarias, las reservas solamente llegaron con 2 millones de dólares soja, y 2022 tuvo el mayor nivel de exportaciones de la historia. Eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué será del 2023 con 10-15 mil millones de dólares, donde seguramente las presiones cambiarias estén a la orden del día? Ya vimos cómo comenzó este año muy caliente en términos de los dólares libres, y probablemente sea un tema recurrente a lo largo del año, la brecha cambiaria, los dólares libres, el tema de las reservas internacionales del Banco Central, justamente por este faltante de dólares. Y después la segunda vía es la actividad económica. Esta sequía le va a restar al PBI por lo menos unos 3 puntos de actividad, lo cual tranquilamente puede poner a la economía en recesión o quedar muy cerca de la recesión. Y obviamente esto se va a sentir, este impacto en la actividad económica, con mayor énfasis en los pueblos y ciudades del interior, como la ciudad de Cuarto, que tienen, donde la actividad agrícola tiene un peso bastante más importante. Así que también en todo el interior productivo este impacto negativo en la actividad económica se va a sentir con mayor impacto. Volviendo a la carga tributaria de este 67%, ¿han hecho un comparativo? O sea, eso es lo que ocurre hoy en día. En el 2019, como estábamos fundamentalmente, obviamente, haciendo la comparación de gobiernos, ¿no? Digo, para ver cuánto aumentó en el gobierno al Frente de Todos esa carga tributaria.
Sí, dame un segundo, no lo tengo en mente, pero sí, lo hacemos a este indicador desde 2007, cada 3 meses, así que tenemos bastantes mediciones. Ahí te digo, por ejemplo, diciembre de 2019 era 60,5% diciembre de 2019. Y ese 7% que se incrementa en estos años, ¿por qué impuestos? Bien, acá hay dos cuestiones que impactan. En términos de qué impuestos, principalmente ha subido el impuesto a las exportaciones. El impuesto de los derechos de exportación son el principal impuesto que ha subido. Y después, hoy también, lo que está impactando justamente es el efecto de la sequía, porque el indicador es impuestos sobre renta, entonces al indicador lo afectan tanto los impuestos, como acabamos de mencionar, en estos 4 años, o en estos 3 años, lo que más ha subido son derechos de exportación en términos de impuestos que hayan subido, pero también hoy estamos teniendo un impacto en la renta, que se genera menor renta por motivo de la sequía, que va a haber menos producción. Entonces es una combinación en realidad de las dos cosas, que también está licuado, si querés, el impacto en realidad debería ser más alto, pero está licuado porque hoy tenemos un esquema de precios de los granos mucho mejor que había en 2019. Claro. David, me sorprende un poco el número, digamos, en esa comparación que acabas de hacer, pensando en los tipos de gobierno, ¿no? Digo, el de Juntos por el Cambio, se supone, y la realidad también un poco lo marcó, de que es como más amigable para el sector agropecuario, mientras que ya sabemos las tensiones que hay entre este sector y un gobierno peronista, kirchnerista, hoy devenido enfrente de todos. O sea, si bien es una diferencia, claramente un 7%, es obvio que hay una diferencia, ahora 60% de impuestos con un gobierno amigable, digo, es una cuestión estructural entonces esos impuestos. Sí, sin duda que la carga tributaria en general es una cuestión estructural para el país y para cualquier actividad económica y bajo cualquier gobierno, y para la agricultura en particular, que además tiene derechos de exportación, que cabe aclarar que ningún país agrícola importante del mundo las tiene, digamos, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Ucrania, que también era un importante exportador agrícola previo a la guerra. Entonces, eso también genera la existencia de los derechos de exportación, que si bien durante el gobierno anterior se habían reducido, algunos se habían eliminado, después volvieron en 2018, siguieron existiendo, y eso siguió generando que la carga tributaria siga siendo alta. Entonces, es un problema estructural en tanto de carga tributaria, y también está muy relacionado, obviamente, al gasto público, digamos, porque también los impuestos tienen mucho que ver con el nivel de gasto público que sostiene el Estado. Si el Estado tiene un alto nivel de gasto público, requieren un alto nivel de impuestos para sostenerlo, y cuando además hay déficit, también se requiere emisión monetaria, que termina generando inflación, o deuda, que termina generando crisis de deuda. Así que mientras estas dos cosas conviven, todas estas situaciones también siguen existiendo. El problema de la carga de los impuestos, el problema de la deuda y el problema de la inflación siguen coexistiendo. Bien, la última que quería realizar tiene que ver con el anuncio que ayer hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a la recompra de $1.000 millones de deuda externa. ¿Qué evaluación hace usted de la medida y en general de la gestión económica de Massa? La medida, así como un concepto, podría ser una buena medida, en el sentido de que la deuda argentina hoy vale 30 centavos por dólar, o sea, de cada $100 que debemos, en realidad eso en el mercado vale $30. Entonces sería negocio, digamos, salir a recomprar deuda a un 30% de su valor, o de lo que en el futuro tengo que pagar. Así que eso sería positivo, y además ayuda a subir las paridades. Lo que generó muchas dudas de esta medida o de este anuncio es la disponibilidad de dólares para hacer eso, digamos. Y justamente los bonos valen tan poco porque el Estado argentino no tiene, o se duda de la capacidad de pago del Estado argentino, principalmente porque por todos los desequilibrios económicos que tenemos, pero también por el bajo nivel de reservas internacionales. Entonces, es como decir, voy a salir a recomprar deuda, pero en realidad no tengo plata para salir a recomprarla. Entonces, eso terminó también generando bastante dudas de hasta qué punto esto va a ser así. Pero
la medida como concepto es claramente es relativamente positiva. Y bien, y sobre la gestión en general, la gestión económica de Massa, 5 meses de su llegada al Ministerio de Economía. Bien, lo principal entiendo que hay que reconocer como positivo es que ha logrado efectivamente poner paños fríos a una economía que durante julio y agosto se había recalentado en términos de inflación, en términos de suba de la brecha cambiaria, de la suba de los dólares libres, en términos de pesimismo, logró efectivamente poner los paños fríos que eran necesarios. Así que entiendo que eso es en lo primero que se le puede reconocer como positivo, que ese objetivo de ponerle paños fríos a una situación que parecía muy explosiva en el momento, logró hacerlo. Como negativo, uno podría mencionar que en realidad no se solucionó ningún problema de fondo, simplemente se fueron postergando los problemas. La cuestión del tipo de cambio oficial no se ha solucionado, una devaluación tarde o temprano va a llegar, el problema de importaciones, exportaciones y disponibilidad de dólares no se solucionó. En realidad con dólar y soja se logró llegar con las reservas, simplemente adelantando exportaciones que iban a estar en los próximos meses. El desequilibrio monetario sigue existiendo, digamos. Tampoco se esperaba que solucione tantos problemas de fondo, faltando solamente un año de gobierno y dada la situación. Pero creo que esa lectura de eso, cuestiones positivas, puso paños fríos, cuestiones negativas, son solamente paños fríos mi parte, que va a tener que resolver el próximo gobierno, sea del color que sea. Una devaluación tal... Sí. No, complete. Si el mismo ministro más. ¿Una devaluación tarde o temprano va a llegar durante este año, usted cree? Mira, el gobierno está... A ver, primero quiero decir algo de la devaluación del tipo de cambio oficial. Sí. Hoy no es cuestión de si quiero o no quiero devaluar, si creo que una devaluación es buena o mala, digamos, no es esa discusión. ¿Por qué? Porque el peso ya perdió valor. Digamos, el tema es cuándo eso se reconoce en el tipo de cambio oficial, simplemente. No es una decisión de alguien que quiere o no quiere devaluar o le parece que una devaluación es buena o mala para la actividad económica o los bolsillos de todos nosotros, que siempre es mala, sino que ya pasó la pérdida de valor del peso. Es algo que ya sucedió. El tema es cuándo se reconoce. Quería comentar eso como marco. Y respecto a tu pregunta, el gobierno va a usar todas las herramientas que estén a su alcance para tratar de que eso no suceda antes de las elecciones, de no devaluar antes de las elecciones, y es lo que hemos visto en estos últimos 6 meses, si quieren, de la gestión de Massa y la gestión anterior de Guzmán también. O sea, usar todas las herramientas a disposición para evitar una devaluación mientras esté el gobierno. Pero esto que decía así, en realidad se posterga el problema, no es que el problema deja de existir, sino que en vez de hacerse ahora, se hará en el verano que viene, simplemente. El gobierno va a usar todas las herramientas. La sequía le plantea un gran signo de pregunta. ¿Va a ser lo suficiente? Porque van a faltar toda esta cantidad de dólares, y sobre que ya había presiones cambiarias y ya iba a ser difícil sostener el tipo de cambio oficial. La sequía le plantea un gran reto. Así que la verdad es que no tengo la respuesta hoy. Hoy te diría que en el escenario probablemente de los próximos 3-4 meses es improbable. Pero está la pregunta de, ¿realmente se va a poder llegar a octubre, noviembre, diciembre, como va a ser el próximo gobierno, sin una devaluación, con una sequía al medio, esta incertidumbre que genera las elecciones, que siempre son años en que hay un alto nivel de dolarización? Ahí está puesta la pregunta. Lo que sí sabemos es que hoy, por los próximos 3 meses, probablemente no. Más adelante, la verdad es que hoy no tenemos suficiente información para decirlo categóricamente. Pero aunque el peso pierde valor, lo sabemos que tiene muy poco valor nuestra propia moneda, eso, digamos, de que se traslade directamente al dólar oficial, eso tendría un impacto directo en todas las variables de la microeconomía, digamos, de los ciudadanos, en la inflación fundamentalmente, ¿o no? Sí, sin duda, una devaluación genera un salto inflacionario, y un salto inflacionario genera una pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos y un aumento de la pobreza, que no es más que la relación entre ingresos y costo de vida. Así que eso se traslada de manera directa, y es por la razón por la cual todos los gobiernos tratan de evitarla y tratan de postergar
esta decisión, para no asumir el costo político que significa el costo social que genera una devaluación. Lo que yo quería marcar recién es que cuando el peso pierde valor, eso se refleja en dos indicadores clave que miramos todos los días: el tipo de cambio y la inflación. O sea, no pasa nada con el dólar, que el dólar suba o baje, no pasa nada. Con lo que pasa es con el peso. Y la pérdida de valor del peso es la que se termina reflejando en el tipo de cambio. Entonces, si el peso pierde valor, tarde o temprano el tipo de cambio sube. Si no sube el oficial, sube el libre. Pero el libre te está dando ese termómetro de que en realidad el tipo de cambio oficial es una mentira que en algún momento va a dejar de existir. Que se puede mantener siempre y cuando haya reservas internacionales, que las reservas internacionales del Banco Central se agotan, esta mentira no se puede sostener más. Así que bueno, eso básicamente. Porque muchas veces uno se confunde en toda la discusión y dice, mira, ¿qué está pasando con los precios? ¿O qué está pasando con el dólar? No está pasando nada ni con el dólar ni con los precios. Lo que está pasando es con el peso. Mientras el peso siga perdiendo valor, va a seguir habiendo inflación y va a seguir habiendo devaluación. David, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Un gusto conversar con ustedes. La palabra de David Miazo, el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA, respecto al último informe. Detenciones, también los